Somos Llevando Vida, visión de restauración. Vamos a orar y vamos a iniciar esta mañana bendiciendo al Señor, dándole gracias, que el Señor en medio de su palabra pueda glorificarse. Te invito ahí en tu hogar donde tú estás a que podamos juntos orar al Señor, darle gracias por sus bendiciones y pedirle al Señor que nos hable por medio de este mensaje. Ahí en tu hogar donde te encuentras vamos a orar juntos y decirle: Señor amado, queremos darte gracias esta mañana de bendiciones, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú puedas glorificarte, exaltarte, Señor. Queremos y anhelamos en nuestro corazón, Señor, que tu palabra en esta mañana pueda hablarnos al Espíritu, pueda fortalecer nuestro ser, pueda ayudarnos a crecer en tu palabra, Señor, y ayudarnos a creer más en ti, porque en los momentos de oscuridad tu luz brilla mucho mejor, Señor. Te damos gracias y bendecimos este momento, bendecimos esta hora, bendecimos tu palabra y bendecimos lo que has de hablarnos. Lo recibimos, Señor, con gozo, con alegría en nuestro corazón, sabiendo que viene de tu parte y que va a fortalecer y levantar nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amados. Vamos a iniciar entonces esta mañana este mensaje titulado Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y vamos a ir para hablar de este tema y fortalecer, desafiar nuestro corazón al crecimiento, al libro de Juan en el capítulo 3. Vamos a iniciar en el libro de Juan en el capítulo 3, en el verso 3. Juan capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 1. Juan capítulo 3, verso 1. Vamos a iniciar por ahí para ir viendo lo que el Señor quiere decirnos en este mensaje de nacer de nuevo. Juan 3, 1. El que lo tenga, diga o escriba: yo lo tengo. Si lo tenemos, ahí está. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un dignatario importante del gobierno de los fariseos, de este gobierno judío en su momento, un dignatario maestro de la ley, se acerca a Jesús para decirle: maestro, sabemos que tú eres bueno, que haces cosas buenas, que lo que hablas viene de parte de Dios, porque también vienen señales con esas palabras que tú dices. ¿Qué es lo que voy a hacer para heredar la vida eterna? Siempre es la pregunta que le hacen a Jesús. Y Jesús rápidamente, antes inclusive de la pregunta, le dice: es necesario nacer de nuevo para que tú seas salvo, para que tú llegues a la vida eterna.
En la humanidad de Nicodemo y en la vida carnal de Nicodemo, él entiende volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Algo imposible, algo que no se puede lograr. Y Jesús le habla y le dice, y aquí es donde quiero enfatizar el mensaje, y es: todo lo que nace de la carne, carne es, y todo lo que nace del espíritu, espíritu es. Todo lo que nace de la carne, genes, ADN, carácter, características físicas, todo lo que nace de la carne siempre va a ser carne. Y ese temperamento del abuelito, de la abuelita, que se parece a su tío, que tantos y que se parece, eso es carne. Porque lo que nace de la carne, carne es. Pero el espíritu, ¿qué es? La misericordia, la fe, el amor. Lo que es el espíritu es lo que viene a partir del nuevo nacimiento. Lo que venga en tu vida, amado, como fe, esperanza, como todo el fruto del espíritu. El gozo, la bondad, todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Todo lo que viene a partir del nacimiento en el espíritu es algo que va a edificar el corazón de otros. Es algo que va a romper las cadenas de muerte que están siguiendo tus generaciones. Y es que el hombre, lamentablemente, por causa del pecado, es llevado por doquier camino de muerte, por medio de sus características, por medio de lo que él es. Por ejemplo, los pecados generacionales. El abuelo vivió de una manera, el padre vivió de una manera, el hijo vive de esa misma manera, el nieto vive de esa misma manera. Y es una cadena que vamos arrastrando por generaciones. Cuando la palabra del Señor dice que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es algo que transforma tus generaciones, es el clamor de la iglesia por nacer de nuevo. La iglesia debe anhelar nacer de nuevo, no solo en el bautismo, que es donde usamos este verso, ¿verdad? Nacer de agua y de espíritu, no solo en el bautismo, sino debe anhelar nacer de nuevo todos los días. Debemos anhelar nacer de nuevo del espíritu todo el tiempo, porque nuestra vida nos va jugando de manera equivocada. Y de repente tú estás en la semana, no sé a cuántos les vaya a tocar esto, pero en la semana te va yendo muy bien, tratas a tu esposa muy bien, a tus hijos muy bien, y estás llevando una semana muy buena, cuando de repente algo sucede y tratas mal a los demás, te enojas contra tu esposo, contra tu esposa, les faltas el respeto a tus padres. En un momento, de repente, tú dices: yo no sé qué me ha pasado, pero esta semana he vivido en integridad, he estado buscando ser íntegro en todo lo que es lo que hemos hablado el domingo pasado. He buscado estar viviendo en integridad, pero me he dado cuenta, el lunes, el martes estaba bien, pero el miércoles me he dado cuenta que mi carácter me ha ganado. Los que tengamos un carácter perfecto, no sufrimos de esto, pero los que tenemos un carácter débil, los que vivimos bajo un carácter doloroso, nos damos cuenta que poco a poco podemos fallar y lastimar a los que amamos. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso es importante que hoy rompamos con ese ADN destructivo. Yo no digo que detrás de tus generaciones todo haya sido destructivo. Definitivamente hay algo en tus generaciones, en tu línea de vida, de tiempo, que ha debido ser asombroso. Tener abuelos que han conocido al Señor, o tal vez tener en tu familia gente que ha sido muy bondadosa, gente que ha dado su corazón por los demás, algo maravilloso. Pero también ha habido en tus generaciones maldad y dolor, y es necesario que eso sea roto este día. Es necesario que tú deseches de tu vida, rompas la cadena que está atándote a tus generaciones pasadas, a tu ADN carnal, a tu corazón dividido, a lo que te impide ser una persona de integridad, y que hoy rompas esa cadena, porque lo que nace del espíritu, espíritu es. Y si has nacido de la carne, como todos los que estamos aquí, también puedes nacer del espíritu, y aquel que nace del espíritu vive las cosas del espíritu. Experimentarás en tu nuevo nacimiento vivir en gozo, vivir en amor, vivir en fe. Experimentarás en tu casa. Yo quiero darte un ejercicio para esta semana. Vas a agarrar en tu casa, los que quieran hacerlo, en sus hogares, vas a agarrar un pequeño cuadro semanal,
Y en este cuadro semanal tú vas a poner los frutos del Espíritu. Conocemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? 9 frutos del Espíritu. Estos 9 frutos tú los vas a anotar en una tabla. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, los vas a anotar en una tabla. Y en la semana, cuando tú manifiestes un fruto del Espíritu, vas a ponerle un bien a ese fruto del Espíritu. No sé si me dejo entender. Si en la semana tú ves amor, gozo, un día que tú has llegado a tu casa y has manifestado gozo en tu casa y les has hecho reír a todos, ya has reído con ellos, tú vas a poner un fruto del Espíritu. Si esta semana justo las finanzas se están acabando, pero tú has tenido la fe para creerle al Señor y de repente el Señor milagrosamente ha provisto a tu hogar, vas a poner fe. Mansedumbre, si tú esta semana en medio de los problemas en la calle, en el minibús donde has estado, has agachado la cabeza, pudiendo tú pelear con alguien, has decidido no hacerlo, tú vas a poner mansedumbre. Porque amados, en este tiempo la gente anda enojada en los minibuses, anda enojada por aquí, anda susceptible por acá, por allá. Nosotros debemos mostrar mansedumbre. Si en el minibús te han insultado o te han lastimado, si tu esposo te ha dicho o tu esposa te ha cocinado con muchas, qué sé yo, y tú has agachado la cabeza humildemente y has dicho, amén, no hay problema, porque eso es algo que no importa en esta vida. Lo esencial de la vida es el amor. Pones amor. ¿Te das cuenta? Y si tú haces este ejercicio, muy pocos lo harán, muchos lo harán, no lo sé. Pero los que hagan este ejercicio descubrirán en la semana si han vivido una vida de nacimiento nuevo en el Espíritu del Señor. Si tu cuadro no se ha llenado de nada, no has visto un fruto del Espíritu, es porque urgentemente necesitas nacer de nuevo. El gozo, la paz, el amor, la fe, la templanza no vienen externamente a nuestra vida, no las podemos encontrar externamente, vienen dentro. Nosotros las manifestamos para con los demás. Tú manifiestas, no recibes eso, tú manifiestas los frutos del Espíritu. Donde te encuentres, a quien te acerques, tú le manifiestas el fruto del Espíritu. Pero si has seguido con actitud carnal, es porque algo no está bien, ese nuevo nacimiento no ha sido efectivo. Y el Señor constantemente nos impulsaba a nacer de nuevo, nos llamaba la atención a nacer de nuevo. Vamos juntos al libro de Efesios, en el capítulo 4. Un libro y un verso que yo utilizo mucho siempre, porque me encanta hablar de este verso. Efesios 4:22, Efesios capítulo 4, verso 22. El que lo tenga, diga yo lo tengo. Muy bien, seguramente lo tenemos en los hogares. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice despójate. Despójate de esa naturaleza carnal, despójate de eso que te han enseñado que es bueno, y en este momento es importante, porque como te había hablado la semana pasada te he hablado el miércoles si no me equivoco, una de las estrategias de Satanás, y quiero que entiendas muy bien esto, es utilizar el lenguaje y utilizar la filosofía para destruir a la iglesia del Señor. Utiliza el lenguaje por utilizar palabras que nosotros las tenemos claras, pero en esta época posmoderna se han cambiado. Se les ha cambiado de significado. Entonces, aquel que domine el lenguaje dominará el mundo entero, decía George Orwell en 1984 su libro. Aquel que domine el lenguaje, aquel que sepa manipular por medio del lenguaje, aquel que pueda utilizar sus palabras para manipular. Y de alguna manera Satanás está utilizando el lenguaje para destruir a la iglesia del Señor. Y el segundo es utilizar la filosofía. Y esta filosofía viene con una cosmovisión amarrada. La cosmovisión que tú has recibido desde niño. Por eso cuando hablamos de despojarnos, escucha bien amado,
A veces debemos despojarnos de lo que hemos aprendido. Por ejemplo, en algún lugar seguramente cuando tú eras niño, tal vez, no lo digo, tal vez tus papás te han dicho, hijo, para triunfar en la vida tú tienes que pisar a los demás. Que no te importe. Tal vez alguien lo hizo. No es el consejo que me dieron mis padres, pero tal vez el consejo que algún papá en la vida que ha vivido, porque ha vivido una vida muy dura, le ha dicho a su hijo, hijo, tú tienes que pisar a los demás y crecer. ¿No? O una mamá que ha vivido sola le ha dicho a su hija, nunca confíes en los hombres. Los hombres son perversos, los hombres son malos, nunca le vas a entregar tu corazón a un hombre. Entonces son palabras que han recibido tu corazón, o mi corazón tal vez. De alguna manera no he recibido estos consejos, pero tal vez he recibido algunos que no van conforme a la palabra. Cuando dice, despojaos del viejo hombre, debo despojarme de todo lo que no viene de la palabra. Y eso es muy difícil, porque eso está amarrado y arraigado a mi personalidad. Yo soy lo que me enseñaron, lo que me han enseñado por años, ¿verdad? Entonces, para desamarrar eso, no sé cómo decirlo, para sacar ese concepto de mi vida, lo que debo hacer es recurrir a la palabra del Señor y renovar mi espíritu. Renovarme en el espíritu más bien, renovarme en el espíritu que constantemente viene a hablarme, a guiarme, a asesorarme. Dice que es el consolador, pero también es quien me instruye y quien me revela la verdad para justicia. El espíritu debe cambiar el mensaje, debe cambiar el chip en mi cabeza y mostrarme que para crecer debo hacerme más humilde. Mira qué concepto más maravilloso. Todos los conceptos de liderazgo que te puedan enseñar son conceptos de liderazgo donde tú tienes que ser el mejor, el más grande, el más fuerte, el más rico. Pero ¿qué enseñó Jesús de liderazgo? Jesús decía, el que quiera ser líder, el que quiera discipular a los demás, debe hacerse como el más pequeño de todos, como el más pequeño. Tanto así que en la última cena lavó los pies de sus discípulos. Lavando y mostrando que el que lavaba los pies era el último en el rango que debía hacerlo, y él lo hace. El liderazgo de Jesús es servicio y es humildad. Si tú has aprendido otro concepto de liderazgo, y te invito a que aceptes el concepto de liderazgo de Cristo. ¿Quieres ser el mejor? Hazte como el más pequeño. Porque el más pequeño, él puso, ¿quién es el líder entre ustedes? Agarró un niño entre ellos y dijo, sean como este niño. Aprendan de él. Los maestros aprendemos de los niños. Los niños son excelentes maestros. ¿Cuántos dicen amén? Los padres recibimos lecciones de los hijos asombrosas. Yo recibo lecciones de mi hijo asombrosas, donde él me muestra humildad, mansedumbre, amor, donde él me muestra contemplación, disfrutar con una tapita lo que yo no puedo disfrutar, teniendo 1000 cosas a mi alrededor. Los maestros más grandes que tenemos en la humanidad son los niños. Y la Biblia lo dijo. La Biblia dijo que los maestros son estos pequeños niños. El que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Debemos hacernos como niños. Qué importante. Y hoy destruimos la infancia de los niños. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía y el lenguaje posmoderno, destruir a los maestros de la humanidad, a estos niños que pueden darnos tantas, pero tantas enseñanzas. Renovar mi manera de pensar para poder vivir. Yo debo cambiar mi manera de pensar, renovarla, para que mi manera de vivir sea diferente. Como les decía, para que el fruto del Espíritu sea manifiesto. Aquel que piensa cosas en su corazón, en su espíritu, bajo el Espíritu Santo, nunca va a dañar su corazón. Siempre va a estar amando a los demás, abrazando a los demás, porque es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Ahí si puedes en tu lugar poner, o en el Facebook poner amén, si estás conmigo, para no sentirme solo, así como estoy con Elena y con mi hermana María, que están poniéndole amén. Vamos juntos al libro de Mateo, capítulo 9, verso 17. Estamos aprendiendo a nacer de nuevo. Mateo, capítulo 9,
verso 17. Yo debo nacer de nuevo. Debo aprender a nacer de nuevo. Debo romper ese molde destructivo, aún palabras que han sido enseñadas para poder ser libre, para que la mente y el Espíritu del Señor habiten en mí. Mateo capítulo 9, verso 17 dice, y aquí estamos hablando de odres, estamos hablando, y podríamos hablar de esta cita muchísimo, amados, pero yo la voy a utilizar en este momento en medio de todo este mensaje para mostrar un ejemplo claro de lo que es nacer de nuevo. Mateo capítulo 9, verso 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando hablamos de odres estamos hablando de este aparato, de este artículo que usaban los hombres en la antigüedad para transportar el vino, como una cantinflora que tenían, como una vasija que tenían ahí, que era hecha de cuero de oveja, ¿no? Y este cuero de oveja debía ser constantemente pulido en aceite y debía tener contenido, ¿no? Porque si no se secaba, y ahí dice, si se ponía vino nuevo, el odre estaba viejo y seco, se partía, se rompía. El odre no es una vasija, el odre es ¿cómo sería? Como una, ¿qué nombre puedo usar? No, como una, sí, cantimplora, qué sé yo, no sé. Pero es como que tú te lo cuelgas, ahí en Tarija ahí venden eso también, que son como odres hechos de piel de oveja o de oveja en el caso. Y estos tenían que constantemente tener uso para no secarse en los viajes largos, llevando el vino. Pero cuando no lo usaba se secaba, como en la piel de la oveja se secaba, entonces tú le metías cualquier líquido, vino nuevo por ejemplo, y se partía. Por eso dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos, nadie pone algo nadie pone un líquido en este odre, porque este odre ha de romperse. Sino que busca un odre nuevo, es mejor utilizar uno nuevo y ponerle vino nuevo a este. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar. Y no en que un odre viejo es un odre que piensa cosas viejas, ¿no? Es decir, nadie puede revelar algo nuevo a una persona anciana. Eso no tiene nada que ver con esto. Yo algún rato he escuchado a alguien decir eso. Solo la gente joven recibe las cosas de los jóvenes. No, para nada. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que aquel que no ha nacido de nuevo no puede asimilar el conocimiento pleno de la palabra. No puede asimilar este vino nuevo que va a venir sobre su vida, porque hay algo en su mente y su corazón no renovados. Por eso es que gente que no ha conocido al Señor no puede, para ellos el Evangelio es locura, no entienden el Evangelio, no lo pueden vivir. Y tal vez, amado, en tu caso, tampoco lo estás recibiendo. No solo los no creyentes. Tal vez no ha habido un nuevo nacimiento en ti. Y de repente cuando hablamos del vino nuevo, que no es una nueva revelación, que no es nada nuevo, sino es la Biblia, es la palabra del Señor, que viene a tu corazón a hacer transformación, tú no lo puedes recibir. Porque tu manera de pensar, tu manera de vivir, este lenguaje que ha venido sobre ti, lo que está impidiendo es que tú aceptes y recibas el mensaje de salvación. Hoy rompe tu manera de pensar, esa manera del hombre viejo, de resentimientos, de odio, porque la gente que odia no puede recibir amor. La gente que odia, la gente que no ha perdonado, no puede recibir amor. Hoy rompe ese odre, pon un odre nuevo en tu vida y recibe el amor y la bondad de Cristo. Recibe el Evangelio de salvación. Solo cuando lo recibas vas a conservarte juntamente con ese Evangelio. Vas a conservarte con ese Evangelio y vas a crecer en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo recibir el Evangelio de amor si entiendo que todo a mi alrededor es odio.
Cuando te dicen Dios es tu Padre y tú has tenido un padre que ha abusado de ti y te ha golpeado, no puedes recibir ese concepto. Porque para ti el Padre es aquel que destruye y no entiendes que Padre es aquel que ama. Nadie puede agarrar y poner vino nuevo en odres viejos si no se van a echar a perder. Nadie puede poner de su palabra en un corazón lastimado, porque ese dolor que tú estás sintiendo simplemente va a destruir el vino. Cambia tu manera de pensar según la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se afirme en tu corazón y en tu vida. Usando todo este concepto hasta este momento, te he mostrado por qué es necesario nacer de nuevo. Pero la pregunta sería ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Debo entrar al vientre de mi madre nuevamente y volver a nacer? ¿O sencillamente esta mañana, mi amado, debemos hacer una oración transformadora y debemos buscar ser transformados? Vamos juntos al libro de Santiago, en el capítulo 1, porque lo que te he mostrado hasta ahora es la razón y la causa por la cual tú debes nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 18, dice algo maravilloso. Y esto es asombroso, amados. Santiago capítulo 1, verso 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice 1:18. Él, Dios, ¿no? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amados, el Señor es quien da un nuevo nacimiento. Él es quien por el poder de la palabra de verdad nos hace primicia de sus criaturas. Por el poder de su palabra, amados, nosotros nacemos de nuevo. No lo hacemos por simplemente hacer sacrificios, sino lo hacemos porque Él quiere darnos una nueva vida. Él quiere que la palabra de verdad nos dé un nuevo nacimiento. Ya no nazcas en la carne, en lo que te digan, en lo que has leído, en lo que has pensado, sino nace ahora en la palabra de verdad. Significa que el manual de conducta para mi vida ahora es la palabra de Dios. No voy a moverme bajo lo que me digan o lo que he sabido o lo que no he sabido, sino solo según la palabra del Señor. Yo les decía la semana pasada eso, la Biblia debe ser para nosotros el manual de instrucción a nuestros hijos, el manual matrimonial que deberíamos tener. Tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, no se entienden. El consejero, mejor consejero es la palabra del Señor. Recurran a la palabra, lean la palabra y que la palabra les dé nueva vida. ¿Quieres instruir a tus hijos en verdad? Instrúyeles en la palabra. Él nos hizo nacer según su voluntad por la palabra de verdad. Su palabra es verdad y esa palabra nos ha dado nuevo nacimiento. Y el beneficio de nacer de nuevo, el beneficio. Él quiere que tú nazcas de nuevo, pero hay un beneficio además para la gente que decide dejar las cosas carnales y dedicarse a lo espiritual. Vámonos a 1 de Juan, que está ahí cerquita. Y vamos a usar el libro de 1 de Juan en diferentes capítulos, versículos, para poder encontrar algunas de las ventajas o de las actitudes de una persona que nace de nuevo. 1 de Juan iniciamos en el 4:7. 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Algunas de las características de aquella vida que ha nacido de nuevo, de aquella persona que ha nacido de nuevo, de aquel que ha decidido nacer de nuevo, que se despoja de la carne, lo que sabe y quiere nacer de nuevo, está en 1 Juan 4:7 que dice: amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, ahí está. Y aquí está el secreto, mis amados, de aquel que ha nacido de nuevo. Tú quieres saber si has nacido de nuevo, te he dado un ejercicio de una tabla del fruto del Espíritu Santo. Pero hay un ejercicio mucho más rápido y es hablar con la gente a tu alrededor para ver si tú eres una persona que ama. El amor es la señal directa de nacimiento en el Espíritu. Nadie puede amar, nadie, si no ha nacido de Dios. Tú puedes intentar amar, tú puedes esforzarte a amar en la carne, pero cuando una persona verdaderamente ama, ese amor es nacido de Dios. Hace unos 2 años, aproximadamente un año atrás, me acuerdo que fui a predicar a una iglesia, a unos jóvenes, en el tema del noviazgo, del amor y de las relaciones. Al finalizar la sesión, y bueno, creo que no solo ahí, sino muchas veces, cuando hablo de este tema, se acerca gente a mí y me dice, ¿cómo es posible? Porque yo hablo de mi esposa siempre que hablo de este tema, y siempre que utilizo ejemplos de mi esposo, de cuánto amo a mi esposa. Y no para demostrar que la amo simplemente para la gente, sino porque realmente la amo. Y alguien se acercaba y me decía, ¿cómo es que un hombre puede amar tanto a una mujer? Puede amarla de la manera que usted la ama. Debo tener 10,000 errores en el amor. Debo mostrarle muchas veces tal vez que no es así, no lo sé. Yo intento mostrarle que la amo todo el tiempo. Pero ahí viene a mi mente una pregunta, y es que nadie puede amar de esa manera a alguien, a otra persona, si su amor no ha nacido de Dios. Tú puedes intentar amar a otros. Tú puedes intentar, sin conocer el amor de Dios, sin haber nacido de nuevo, amar a los demás. Pero nunca lo vas a lograr de la manera en que Dios ama y como Dios nos manda amar. La iglesia debería caracterizarse por amar. Y el amor es nacido de Dios, ese amor perfecto, ese amor que nace, ese amor que tú sientes inclusive por la gente que te hace daño. Si tú has nacido de nuevo, aún por ese vecino que te molesta, aún por esa persona que te hace daño, por esa persona que habla mal de ti, por lo que sea, tú amarías. Porque el amor es nacido de Dios y ese nacimiento viene de Él. Aquel que ha nacido de Dios es una persona que ama a sus hermanos, que ama a la gente a su alrededor, que que le duele lo que están pasando otras personas por el amor que tiene. Di conmigo el amor, dilo fuerte acá y allá en tu casa también, donde estés. Di el amor es la señal de que he nacido en Cristo. Amados, el amor es esa señal. Lo primero entonces, si yo he nacido de nuevo, es porque he aprendido a amar a los demás. Y porque mi amor sobrepasa todo, mis amados, todo lo que me puedan hacer, todo lo que yo pueda sufrir. Amado, ¿alguna vez te has puesto a pensar si persiguieran a la iglesia, cómo lo haríamos? ¿Qué tal si un domingo entraran a la iglesia y nos tomaran presos? ¿Cómo aceptaríamos ser perseguidos? No, suéltenme, y todos nos pelearíamos, sacaríamos armas, nos defenderíamos o simplemente haríamos las manos adelante para que nos pongan esposas y nos lleven. Amado, la característica de la iglesia es el amor. Y es simplemente dejarte lo que te decía, la mansedumbre. Necesitamos más una iglesia mansa. Y mucha gente dice, yo soy manso, pero no menso, cuando no tiene nada que ver con las dos cosas. La mansedumbre, amados, inclusive a veces nos hace ver como tontos, pero es necesario. Cristo, ¿cómo fue a la cruz? Dijo a sus discípulos que lo defendieran, se escapó un poco o se dejó llevar, sabiendo que Dios tiene el control de su vida. Amado, necesitamos ser más mansos y agachar la cabeza y decir, no lo sé. Agachar la cabeza y disculparnos cuando alguien nos ataque. Muchas veces nuestro carácter es lo primero que sale y nos peleamos y le gritamos a los demás. Yo no saben cuántas veces he escuchado, no nos tenemos que hacer engañar. No, porque somos iglesia, pero que no nos engañen. Amado, que nos engañen como iglesia.
que lo hagan. Al final, el que sale perdiendo es aquel que ha engañado a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor agachar la cabeza. Es que es un tonto, es porque le gritan, le hacen y solo agacha la cabeza. No es un tonto, es más sabio que muchos, porque es manso y humilde de corazón. Y ha decidido no pelear, no hacer mayores problemas. ¿Saben lo que debemos hacer como iglesia? Es no tener mayores problemas con nadie. Si es necesario humillarnos y agachar la cabeza. En el matrimonio, los que están casados, amén. ¿Dónde están? Digan amén. Eso, aquí están casados, muchos casados. Es mejor en el matrimonio agachar la cabeza para dejar de discutir y pelear. Y eso es sabiduría, amados, eso no es ser tonto, eso es ser sabio. Eso es agarrar y decir, yo no quiero más discusión. Bueno, agacho la cabeza, ya, no hay más. Y la gente dice, es que es un tonto. No, amados, Cristo no fue un tonto y agachó su vida, su integridad, para mostrar lo que es la mansedumbre en un mundo violento, que lo único que nos enseña en la televisión, nos enseña en la música es a pelear y pelear y pelear. Amado, aprende, el amor es el principio de una iglesia que es nacida de nuevo. El amor, y el amor a veces es, y no, muchas veces, no solo a veces, es silencio. Juan capítulo 5, verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo, es el Cristo, es nacido de Dios. Lo primero que te había dicho, el amor, ¿verdad? El que ama es nacido de Dios. El que cree en Jesús es nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios difícilmente puede creer en Él. Difícilmente cree en el poder de Cristo en su vida. Tú le hablas de lo que Dios puede hacer y no te cree. Dice, no, esa es una fábula, no la cree. Tiene que buscar en sus propias fuerzas salvarse. Pero aquel que ha nacido de Dios, cree en Jesús. Su esperanza está en Cristo Jesús. Cristo Jesús le da esperanza en momentos de crisis. Le cree al Señor en momentos de debilidad. Y es que la fe, mis amados, la fe es un ingrediente para ver milagros. Lo primero que se necesita para un milagro es un problema, pero el ingrediente secreto de los milagros siempre es la fe. La fe es un ingrediente secreto para que tú veas la gloria de Dios. En la crisis, en la crisis económica, en la crisis familiar, tu matrimonio a punto de divorciarse, de terminar, y la fe no es la consejería, no es otra cosa, es Cristo por medio de la fe en ese matrimonio. Cristo por medio de la economía, haciendo milagros en los hogares. La fe, amados, la fe, y esa fe es un gran indicador de que tú has sido y has nacido de nuevo. Si tú dudas, hoy estás dudando de Cristo. Saben, amados, lo que nos va a salvar no es una vacuna, nos va a salvar Cristo. Cristo puede hacer desaparecer todo esto. Si no lo ha hecho, lo que debemos hacer como iglesia es decirle, ¿qué más quieres revelar? ¿O no has revelado muchas cosas ya? En esta pandemia Dios ha revelado muchas cosas. Dios ha enseñado mucho a su iglesia. Tal vez nos falta aprender un poquito más. Yo no digo que esto se acabe, sino le digo que se acabe cuando hayamos entendido la lección como iglesia. Tal vez la lección es vivir sustentados en Él. La lección es no confiar en nosotros, sino en Él. Valorar más lo que Dios nos ha dado. Valorar más nuestras familias, abrazarlas más. No sé, lo que Dios nos haya enseñado. Porque pueden venir muchas curas, muchas cosas, pero Cristo es la solución. Cristo es la clave de todos los problemas que vivimos. Y esa fe debe ser manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, yo le creo a Dios, no a los hombres. Amén. Sigo avanzando, estoy en Juan, 1 Juan 5, 1. Vámonos a Juan 5, 4, está un poquito más abajo, dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén, qué lindo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a leer una vez más, dice.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence, como vemos aquí, todo lo que es nacido de Dios, esta fe vence al mundo. Vence a los problemas, vence a las aflicciones, vence al temor, vence a lo que esté viniendo sobre nuestras vidas. No temamos, confiemos. La actitud correcta no es el temor, sino es la confianza. La actitud correcta en este momento es creer en el Señor. La actitud correcta cuando sientas miedo, te sientas frustrado, sientas dolor, cuando veas gente partir, no lo sé, es tu fe. No es el miedo, no es el camino. El camino del miedo, imagínate dos caminos, el camino del miedo y de la fe. El camino del miedo te va a llevar al barranco de quedarte en casa asustado, pero el camino de la fe te va a elevar, hermanos. Va a elevar tu fe, no solo tu fe, tu vida, lo que tú crees. Tu certeza, lo que hay en tu corazón, va a elevarlo, amados. Vas a poder ser libre por medio de la fe. 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Quiero ir finalizando, amados. Hemos dicho, es necesario nacer de nuevo, es necesario despojarnos de la carne y vivir como espirituales, vivir del nacimiento espiritual, aunque no podemos dividir lo natural. Podemos dejar lo carnal, podemos dejar lo que viene de la carne. Y finaliza aquí con algo hermoso, con los consejos que da Juan. Y dice algo hermoso, dice en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú has nacido de Dios, tu anhelo, tu ocupación diaria debe ser la santificación. Tu ocupación diaria debe ser: no quiero pecar, no voy a pecar. Debe ser una evaluación diaria, debe ser un tiempo diario de decir: no voy a pecar, no voy a fallar, no voy a pecar. Muchos estamos en la iglesia y no ha habido nacimiento de nuevo. Estamos en la iglesia pero no hemos nacido de nuevo. Eso significa que el pecado es normal, cuando el pecado debería aterrarnos y deberíamos buscarlo eliminar todos los días. Amado, la invitación al nacimiento nuevo es la invitación a dejar el pecado. La invitación a dejar de pecar y la invitación a nacer en el Espíritu. Porque el Señor viene pronto. Y el Señor se llevará una iglesia digna, se llevará una novia vestida de blanco, amados. Así que deja de pecar. Si esta semana tú has estado pecando, has estado mintiendo, robando, hoy pídele perdón a Dios. Dile: Señor Jesús, quiero pedirte perdón. Señor Jesús, sana y liberta mi vida. Sana y liberta mi corazón. Vamos juntos, ahí en el hogar, 2 Corintios, capítulo 5, 17, con este verso finalizamos. 2 Corintios 5, 17. Conocemos este verso de memoria. El que lo tenga, diga: yo lo tengo. O escriba: yo lo tengo. Dice la palabra: porque es necesario nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, amado hermano, todas las cosas viejas pasaron. Ya no eres el mismo. Ya no eres el que llegó y no conocía al Señor. Eres diferente. No importa lo que pase o lo que digan.
Amado, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene un pensamiento nuevo, una manera nueva de vivir, un gen ya no carnal, sino un gen espiritual. Y Cristo vive en ti. Todos los días debemos ser como Cristo, parecernos más a Cristo. Debes buscar nacer en Cristo Jesús. Y si no lo has hecho, por mucho que vayas a la iglesia, hermano, hoy voy a invitarte a que nazcas de nuevo. Hoy voy a invitarte a que las cosas viejas pasen y seas una nueva criatura en Cristo. Pero solo se trata si tú decides con todo tu corazón hacerlo. Si quieres que lo carnal, lo terrenal, lo que destruye salga de tu vida. Y quieres realmente vivir para Cristo. Tal vez muchos han pasado momentos duros y se han dado cuenta que su fe había sido de papel. Porque en el momento de la crisis nos damos cuenta. Podemos estar muy bien, hermanos, tener una salud espiritual muy buena, pero cuando viene la prueba, ahí es donde se mide el nivel de cristiano que somos. Tal vez en tu hogar tú has pasado crisis ese tiempo o estás pasando crisis. Y te has dado cuenta que tu fe es de papel, que no has cambiado nada, que el viejo hombre ha nacido en el momento de, ¿cómo se dice esto en el trabajo? Gente bajo presión, trabajo bajo presión. ¿Por qué se dice bajo presión? Porque bajo presión salen las verdaderas características de una persona. Tal vez tu fe ha sido puesta bajo presión y te has dado cuenta que había sido una fe barata, que había sido una fe que no había tenido de papel. Hermano, hoy pídele al Señor nacer de nuevo y que tu fe empiece a alimentarse. Aquel que construyó su casa sobre la arena y aquel que construyó su casa sobre la roca, ambas casas eran bonitas y las casas podían estar ahí hasta que vino la tormenta. Cuando vino la tormenta se midió el nivel de casa, se midió el nivel de estructura. En medio de la crisis se está viendo el nivel de cristianismo que tenemos, el nivel de amor por Dios que tenemos o el nivel que no tenemos de amor por Dios. En este momento en las naciones mucha gente ya se ha acostumbrado a no congregarse. Cuando el Señor abra las puertas de las iglesias, que Él lo va a hacer, vamos a ver el nivel que tenemos, la fe que tenemos. Vamos a ver las características que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Mi nivel de fe va a pasar tras esta tormenta. Por eso yo creo que si el Señor nos da un plazo de vida, si el Señor no viene como ya habíamos compartido ese tiempo, igual el miércoles, acerca de que el Señor ya viene por su iglesia, si el Señor nos diera un poquito de plazo por ahí para medir el nivel de iglesia que somos, estoy seguro que el Señor va a quitar a los tibios del camino. Porque el tibio en momento de crisis, escuche bien esto, el tibio en momento de crisis o se vuelve caliente o se vuelve frío. O sea, lo obliga, la crisis al tibio lo obliga a ser caliente o lo obliga a ser frío. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú estás viviendo o conoces a alguien en tibieza espiritual, la crisis que estamos viviendo o que vamos a seguir viviendo va a obligar a los creyentes tibios a que se vuelvan calientes o que se vuelvan fríos, a que se vayan. Y mucha gente se ha de alejar de la iglesia. Así como mucha gente se va a aferrar a su Dios. Somos Llevando Vida, visión de restauración.